El sol africano se desvanecía lentamente tras el horizonte, pintando un atardecer magnífico sobre las praderas del Serengeti. Tras 3 temporadas secas consecutivas, la tierra, antes exuberante, ahora solo consistía en parches de suelo agrietado y hierba amarilla marchita. Miles de especies salvajes competían por las pocas fuentes de agua restantes, un frágil límite entre la vida y la muerte. Una manada de elefantes emergió del polvo rojo anaranjado, moviéndose lentamente por la sabana. El polvo se elevaba con cada paso pesado, creando una capa brumosa que rodeaba sus formas masivas. Liderando la manada estaba Alejandra, una matriarca de 60 años con colmillos desgastados por el tiempo. Las profundas arrugas en su piel gruesa eran testimonio de una vida enfrentando innumerables desafíos de supervivencia en las duras praderas. Una matriarca como Alejandra no solo lidera, sino que sirve como la fuente vital de conocimiento para toda la manada, explica la doctora Julia Pérez, veterana investigadora de elefantes. Ella recuerda la ubicación de fuentes de agua secretas, rutas de migración ancestrales y tiene la capacidad de tomar decisiones de vida o muerte basadas en décadas de experiencia. La manada de elefantes había viajado más de 80 kilómetros sin agua durante los últimos 3 días. Los elefantes jóvenes estaban visiblemente agotados, su piel ya no estaba tensa, sus orejas caídas. Incluso los elefantes adultos se estaban quedando sin energía, caminando lentamente sobre el suelo reseco. De repente, Alejandra se detuvo, y los elefantes detrás de ella hicieron lo mismo. Sus enormes orejas, con más de 50.000 músculos sensoriales, se desplegaron ampliamente, escaneando el espacio circundante como un radar biológico. Su trompa se alzó, analizando el aire con una sensibilidad 4 veces mayor que el olfato de un perro de caza. La trompa de un elefante contiene más de 40.000 músculos, lo que les permite realizar las operaciones más delicadas, desde recoger una brizna de hierba hasta arrancar un árbol baobab entero. Explica la bióloga Cintia Morales. Simultáneamente, este es también un órgano olfativo extraordinario capaz de detectar agua a varios kilómetros de distancia. Alejandra indicó a la manada que se detuviera a una distancia segura del pozo de agua. Con la cautela de una líder experimentada, se acercó sola al pozo, cada paso lento pero decidido. La superficie del lago brillaba bajo la luz del atardecer, como un espejo natural que reflejaba el cielo cambiante. Las orejas y la trompa de Alejandra barrían constantemente los alrededores, alertas ante cualquier signo de peligro. Entonces, en medio del silencio, un pequeño sonido rompió la quietud, el sonido del agua perturbada y débiles gemidos. En el agua fangosa cerca de la orilla del lago, un cachorro de león, de solo unas semanas de edad, luchaba desesperadamente. El lodo lo arrastraba poco a poco, cada movimiento lo hundía más. Esta es una situación de vida o muerte para el cachorro, comenta el zoólogo Kevin Ramírez. El lodo actúa como arenas movedizas, cuanto más luchas, más rápido te hundes. Sin intervención, se agotaría y se ahogaría en minutos. Alejandra observó la difícil situación del cachorro con ojos inteligentes y agudos. El instinto natural le decía que los leones eran enemigos, la especie depredadora que había matado innumerables crías de elefante durante millones de años de evolución. En el cerebro masivo de Alejandra, los recuerdos de ataques de leones debían estar resurgiendo. Los elefantes tienen una memoria extraordinaria, explica la doctora Paula Gómez. Pueden recordar experiencias dolorosas de hace décadas, y los leones son una de las amenazas más antiguas para las crías de elefante. Desde atrás, una elefanta joven llamada Sofía se acercó, tocando suavemente el hombro de Alejandra con su trompa en un gesto inquisitivo. Pero Alejandra mantuvo su posición, con los ojos fijos en el cachorro de león cada vez más agotado. El cachorro estaba casi exhausto. Su cabeza desaparecía frecuentemente bajo el agua, y el tiempo que podía salir a respirar era cada vez más corto. Sus ojos amarillos, antes brillantes de miedo, ahora se apagaban por el cansancio extremo. Y entonces, en un momento definitorio, Alejandra dio un paso hacia el cachorro. La decisión se había tomado, no por instinto, no por lógica, sino por algo más profundo y misterioso.
algo que quizás solo criaturas altamente inteligentes como los elefantes podían entender. Sofía y los otros elefantes permanecieron inmóviles, observando en silencioso asombro. Lo que estaban a punto de presenciar era un momento raro en el que la frontera entre enemigos naturales se difuminaba por lo que los humanos llaman compasión. Había llegado el momento decisivo. Alejandra entró al agua. Cada paso cuidadoso creaba ondas concéntricas que se extendían por la superficie tranquila del lago. El agua subió hasta su tobillo y luego hasta su muslo. El reflejo del atardecer en el agua creaba una escena surrealista, como sacada de un cuento antiguo. Cada paso de Alejandra era un desafío a la ley natural, un acto de rebeldía contra la antigua danza de depredador y presa que había moldeado la evolución durante millones de años. Elefantes y leones, dos poderosos símbolos de África, dos especies que frecuentemente chocaban en la brutal lucha por la supervivencia, ahora creaban un raro momento de armonía. El cachorro de león, casi agotado, solo podía mirar hacia arriba con ojos apagados mientras la forma masiva de Alejandra bloqueaba la luz del atardecer. En ese momento, una pregunta brilló en sus ojos: ¿era esto la salvación o un nuevo peligro? El instinto le decía que esta criatura gigante era un enemigo, pero estaba demasiado débil para reaccionar, demasiado agotado para hacer algo más que mirar y esperar su destino. Alejandra se detuvo a pocos metros del cachorro. Desde esa distancia, podía ver claramente su condición crítica. El lodo se adhería a sus patas y cuerpo como un vicio implacable. Cada movimiento débil lo hundía más en la trampa de la naturaleza. Sin intervención, su muerte era inevitable. La siguiente acción de Alejandra fue un testimonio de la extraordinaria destreza de los elefantes. La trompa de un elefante, un órgano con más de 40.000 músculos individuales, capaz de levantar objetos de hasta 350 kilos, pero lo suficientemente delicada para recoger un grano de arroz, comenzó a moverse con una habilidad y precisión asombrosas. La trompa de Alejandra se acercó al cachorro, no con la prisa de una acción instintiva, sino con la cautela calculada de una decisión consciente. Primero tocó suavemente la espalda del pequeño animal, como para evaluar su reacción. El cachorro tembló ligeramente bajo el contacto frío y húmedo de la trompa, pero no tenía fuerzas para resistir. Tras evaluar la situación, Alejandra comenzó el complejo proceso de rescate. Su trompa se deslizó bajo el cuerpo del cachorro, evitando cuidadosamente presionar su pecho, donde se producían respiraciones débiles. Cada movimiento se realizaba con una gentileza increíble para una criatura capaz de arrancar árboles baobab enteros. Desde la orilla del lago, Sofía y los otros elefantes presenciaban esta escena en un extraño silencio. Algunos de los elefantes mayores intercambiaban miradas significativas. Quizás no era la primera vez que veían a Alejandra realizar un acto tan altruista. Los elefantes jóvenes, con curiosidad inocente, intentaban acercarse para observar, pero las madres los retenían suavemente con sus trompas, con una paciencia extraordinaria. Alejandra comenzó a jalar suavemente al cachorro del lodo. Cada movimiento estaba calculado para no dañar su frágil cuerpo. El lodo se aferraba con fuerza, reacio a soltar a su presa, pero la fuerza constante de Alejandra finalmente prevaleció. Poco a poco, el cachorro fue liberado del abrazo mortal del pantano. Lo notable aquí es la precisión en la modulación de la fuerza, explica la doctora Voces de Elefantes. Alejandra está realizando un cálculo físico complejo, equilibrando la fuerza de tracción, la succión del lodo y la fragilidad del cuerpo del cachorro. Esto no es una respuesta instintiva simple, sino una decisión consciente que requiere alta inteligencia. Tras casi un minuto de esfuerzo persistente, el cachorro de león fue finalmente liberado del lodo. Yacía en la trompa de Alejandra, su pequeño cuerpo temblando y empapado. El agua y el lodo goteaban de su pelaje, su delgada figura claramente visible bajo el abrigo mojado. Este cachorro de león probablemente tiene solo unas 5 o 6 semanas de edad, señala el biólogo de vida silvestre Carlos Peña. A esta edad, pueden moverse con la manada, pero son muy propensos a perderse si la manada se mueve rápido o si son demasiado curiosos y se alejan.
Ahora, Alejandra enfrentaba el próximo desafío, llevar al cachorro a la orilla de manera segura. La orilla del lago era empinada y resbaladiza, ya que los niveles de agua habían disminuido significativamente durante la temporada seca. En una acción que demostraba claramente la capacidad de los elefantes para usar herramientas, Alejandra comenzó a usar sus patas delanteras para crear una pendiente más suave en la tierra de la orilla. Cada pisotón poderoso rompía la tierra endurecida, creando escalones rudimentarios. Este es un excelente ejemplo de pensamiento de uso de herramientas, explica el Dr. Joshua Pérez, experto en inteligencia de elefantes en la Universidad de Cambridge. Los elefantes no solo usan herramientas, sino que pueden crearlas cuando es necesario, una habilidad que antes se pensaba exclusiva de humanos y algunos primates avanzados. Tras crear un camino adecuado, Alejandra subió cuidadosamente la orilla, manteniendo al cachorro en una posición estable en su trompa. Cada paso constante demostraba la combinación perfecta de fuerza y delicadeza. Una vez en la orilla, Alejandra no soltó inmediatamente al cachorro. Barrió su trompa alrededor, buscando un lugar adecuado. Finalmente, eligió un arbusto de hierba alta, un lugar con sombra y refugio natural. Con un movimiento suave, Alejandra colocó al cachorro en la hierba. El pequeño animal yacía allí, respirando rápida y superficialmente, su cuerpo aún temblando de frío y agotamiento. La supervivencia del cachorro ahora dependía de si podía recuperar suficiente fuerza para encontrar el camino de regreso a su madre en la manada, explica el biólogo de vida silvestre Kevin Ramírez. A esta edad, no pueden cazar por sí mismos y dependen completamente de la leche materna para sobrevivir. Alejandra no se fue de inmediato. Permaneció de guardia junto al cachorro, su trompa tocándolo ocasionalmente como si verificara su condición. Desde esa distancia podía sentir que la temperatura corporal del cachorro aumentaba gradualmente mientras yacía en el suelo seco y cálido bajo el sol del atardecer. Desde la distancia llegó un sonido profundo, el llamado de una leona buscando a su cría. Este sonido, audible hasta a 8 kilómetros, es el distintivo llamado que las madres leonas usan para comunicarse con sus crías. El cachorro reaccionó de inmediato. Sus pequeñas orejas se alzaron y intentó ponerse de pie a pesar de sus patas aún temblorosas. Tras varios intentos, finalmente logró levantarse, aunque todavía inestable. Alejandra dio un paso atrás, creando espacio para el cachorro. Ocurrió un momento memorable. Los ojos amarillos del cachorro miraron hacia los grandes ojos marrones de Alejandra. Un encuentro extraño entre dos especies que normalmente son enemigas. Luego, con pasos débiles, el cachorro comenzó a caminar hacia el sonido del llamado de su madre. Alejandra permaneció inmóvil, observando hasta que la pequeña figura del cachorro desapareció gradualmente en la hierba alta. Solo cuando el animal había desaparecido por completo, ella regresó lentamente a su manada de elefantes. Lo que acabamos de presenciar es un momento raro en la naturaleza, observa la cálida voz de un narrador. Una acción que trasciende las barreras de las especies, desafiando nuestra comprensión convencional del comportamiento animal. Pero, ¿qué hay detrás de este momento extraordinario? ¿Es esto solo instinto o evidencia de algo más profundo? Una forma de empatía que usualmente atribuimos solo a los humanos. Mientras el cachorro de león desaparecía en la hierba alta, Alejandra y su manada de elefantes continuaron su viaje hacia la fuente de agua. Pero el momento que acababa de pasar, una acción aparentemente simple que desafió toda comprensión convencional del comportamiento animal, dejó preguntas profundas por explorar. Desde una perspectiva puramente evolutiva, la acción de Alejandra es una paradoja notable. En el mundo natural, la energía es el recurso más precioso, y todas las criaturas están programadas para priorizar la supervivencia de sí mismas y de aquellos individuos que comparten sus genes. Entonces, ¿por qué un elefante arriesgaría su vida para salvar a un cachorro de león, un potencial enemigo de su especie? La respuesta yace en la extraordinaria arquitectura cerebral de los elefantes. El cerebro de un elefante adulto pesa casi 6 kilogramos, casi 4 veces más pesado que un cerebro humano. Pero no es el tamaño, sino la estructura lo que es verdaderamente asombroso.
La corteza del elefante tiene la mayor densidad de pliegues en el reino animal, solo superada por los humanos y algunas especies de ballenas. Particularmente, la región del cerebro relacionada con el procesamiento de emociones y empatía, el sistema límbico, está notablemente desarrollado en los elefantes. Su hipocampo, donde se procesan la memoria y las emociones, es proporcionalmente mucho más grande en comparación con la mayoría de las otras especies animales. Los cerebros de los elefantes contienen neuronas espejo, células que se cree son la base biológica de la empatía, en una densidad significativamente alta en la corteza. Esta es precisamente la base biológica que explica por qué Alejandra pudo reconocer el sufrimiento de una especie completamente diferente y responder conscientemente para ayudar. La sociedad de los elefantes está organizada en un modelo matriarcal complejo, con hembras mayores como líderes que preservan el conocimiento de la manada. En esta estructura, la capacidad de leer y entender las emociones y necesidades de cada miembro es crucial para la supervivencia de toda la comunidad. Alejandra, a sus 60 años, había experimentado innumerables situaciones difíciles. Había presenciado la muerte de crías de elefante en la manada por sequías, había liderado a la manada a través de migraciones peligrosas, había enfrentado ataques de cazadores furtivos. Cada una de estas experiencias había sido registrada y procesada por su cerebro masivo, creando una rica biblioteca de recuerdos emocionales. La investigación moderna muestra que los elefantes no solo reconocen las emociones de su propia especie, sino que también tienen la capacidad de leer los estados emocionales de otras especies. Pueden distinguir entre llamadas de advertencia, gritos de dolor y llamados de ayuda, incluso cuando estos sonidos provienen de especies completamente diferentes, cuando el cachorro de león gritó pidiendo ayuda en el pantano. El cerebro de Alejandra procesó ese sonido no solo como información auditiva, sino como una señal emocional. Su sistema nervioso activó regiones del cerebro relacionadas con el sufrimiento y la empatía, creando una experiencia emocional similar a cuando presenció a una cría de elefante en peligro. La acción de Alejandra pertenece a un fenómeno llamado altruismo entre especies, uno de los mayores misterios en la biología evolutiva. Según la teoría tradicional de la selección natural, tales comportamientos no deberían existir porque no traen beneficios evolutivos directos al individuo que los realiza. Sin embargo, investigaciones recientes han comenzado a iluminar el mecanismo detrás de este fenómeno. El altruismo puede entenderse como un efecto secundario de la evolución de una alta inteligencia social. Las especies con cerebros complejos que viven en sociedades multicapa necesitan desarrollar habilidades sofisticadas de empatía para mantener la cohesión del grupo. Sin embargo, una vez que este mecanismo de empatía se desarrolla, puede extenderse más allá de las barreras de las especies, especialmente cuando se enfrentan a señales de angustia poderosas. El cerebro de Alejandra, programado para responder al sufrimiento de una cría de elefante, no puede distinguir completamente entre los gritos de ayuda de una cría de elefante y los de un cachorro de león en circunstancias similares. La acción de Alejandra no es un caso único. En todo el mundo, los investigadores han registrado historias similares. En Kenia, una elefanta fue observada rescatando a un rinoceronte bebé de un pozo de lodo. En Tailandia, elefantes entrenados se detuvieron automáticamente para ayudar a elefantes salvajes heridos. En Sudáfrica, los investigadores presenciaron a una manada de elefantes protegiendo a un antílope joven de un ataque de leopardo. Sorprendentemente, los elefantes formaron un círculo protector alrededor del antílope hasta que apareció su madre. Estas observaciones muestran que el comportamiento altruista entre especies en los elefantes no es un fenómeno raro, sino parte de su complejo sistema de comportamiento. Esto sugiere que la empatía de los elefantes ha evolucionado a un nivel que puede trascender las barreras biológicas básicas. La exploración de la capacidad de empatía entre especies de los elefantes ha abierto preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la moralidad. Si una criatura puede tomar decisiones morales complejas sin sistemas de pensamiento abstracto como los humanos, entonces, ¿es la moralidad un producto del pensamiento lógico o un atributo inherente de la conciencia desarrollada?
La investigación del cerebro de los elefantes ha revelado que tienen regiones prefrontales desarrolladas, áreas relacionadas con la toma de decisiones considerando las consecuencias. Cuando Alejandra decidió salvar al cachorro de león, no solo estaba reaccionando por instinto, sino que pudo haber realizado un proceso de pensamiento complejo, sopesando el peligro potencial contra la necesidad de ayudar. Esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos la conciencia y la posición de la humanidad en el mundo natural. Sugiere que las cualidades que a menudo consideramos exclusivamente humanas, la compasión, la capacidad de empatía y hasta la capacidad de tomar decisiones morales, pueden tener orígenes más profundos en la historia evolutiva y estar presentes en muchas otras especies, en el mundo moderno, donde los humanos se alejan cada vez más de la naturaleza y viven en comunidades cada vez más fragmentadas. La historia de Alejandra trae lecciones valiosas sobre la compasión y la conexión. Si un elefante puede superar millones de años de programación evolutiva para ayudar a un enemigo hereditario, ¿qué pueden aprender los humanos con cerebros complejos y alta capacidad de pensamiento abstracto de esto? La acción de Alejandra muestra que la compasión no es debilidad, sino una forma de inteligencia avanzada. Requiere la capacidad de percibir situaciones, entender el dolor de otros y tomar decisiones que trascienden los intereses personales. Estas son habilidades cada vez más necesarias en la sociedad moderna, en un mundo que enfrenta la crisis climática, conflictos entre pueblos y divisiones sociales cada vez más profundas. El modelo de Alejandra podría convertirse en una inspiración para nuevos enfoques en la resolución de conflictos y la construcción de comunidades. Mientras el sol africano se ponía completamente bajo el horizonte, la manada de elefantes de Alejandra había encontrado agua y bebía pacíficamente. El suave sonido del agua fluyendo hacia las trompas y los suspiros satisfechos de los elefantes mayores creaban una sinfonía de supervivencia. No muy lejos, el rugido alegre de una leona resonó desde el arbusto de hierba. Quizás la madre que había encontrado a su cría perdida. Ese momento de reunión, hecho posible por la acción altruista de Alejandra, fue un recordatorio del poder de la compasión. En un mundo de números y lógica fría, la historia de Alejandra es un llamado a los valores más fundamentales de la vida. Nos recuerda que la verdadera inteligencia no reside solo en la capacidad de resolver problemas o acumular conocimiento, sino también en la capacidad de sentir y compartir el dolor de otras criaturas. La simple acción de una elefanta en las praderas del Serengeti se ha convertido en un poderoso símbolo que muestra que la compasión no es un privilegio exclusivo de la humanidad, sino una fuente antigua de fortaleza que fluye en las venas de todos los seres conscientes. Y tal vez, en esta era en la que vivimos, esta es la lección más valiosa que la naturaleza puede enseñarnos.